y el amor hacia los enemigos. Y se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 38 hasta el 48. Vamos a leer una porción de la primera parte y luego le damos la lectura más enseguida conforme vayamos desarrollando el pensamiento. Mateo 5:38 y vamos a leer hasta el 42 y dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dadle. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender, Señor, la verdadera interpretación de aquello que tú dejaste como normas, como estatuto. En aquel tiempo, Señor, el pueblo batallaba dándole una interpretación externa, como quizás a pasar de los tiempos, la iglesia sigue con el mismo problema de darle una aplicación externa. Pero hoy, Señor, ayúdanos a que podamos entender que tu propósito es dar a entender, Señor, a la iglesia que debe haber un cambio interno y aplicar estos principios en nuestro interior como un estándar de vida que tú nos has llamado a vivir como hijos tuyos. Bendice tu palabra, sabiendo que es suficiente, Señor, pero tu espíritu necesario para que nos pueda dar la inteligencia, la comprensión y poderlo llevar a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amar a los enemigos, hermanos, esto se entendía como algo que estaba en los principios antiguos y se conocía como la ley del talión en algunas costumbres de principios. Y todo resumía en esta ley, según la historia, en la frase ojo por ojo y diente por diente. Es un antiguo principio de justicia que era retributiva, es decir, el castigo debe ser idéntico o proporcional al daño que había causado. De eso se trataba esta ley. Su origen se remonta a un código de justicia antiguo y se conocía también como un código de, no sé si usted lo ha oído, Hammurabi. Y ese principio redunda desde el año 1760 antes de Cristo y era una costumbre o un principio de la era o de los pueblos mesopotamios. Y que buscaba un equilibrio entre el crimen y el castigo que se aplicaba al que realizaba el crimen. Este principio también, hermanos, se encuentra en la Biblia, en los escritos sagrados, en la ley. Si usted lee Éxodo capítulo 21, el verso 23 al 25, habla de lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Y según lo que hacía, así era la justicia que se estimaba como estándar para que la persona no se cobrara demasiado y para evitar o limitar la venganza, estableciendo un límite en cuanto al castigo que la persona se merecía. En contexto histórico podemos decir, hermano, que ya en la práctica religiosa, la cultura hebrea a menudo interpretaba este pasaje o esta porción de la ley como una compensación económica o restitutiva, no necesariamente mutilando algo
literal o físico, es decir, no era que ojo por ojo, sino que era algo similar al castigo que se le debería aplicar por el daño que había causado. Y basado en eso, que eso es lo que tenían en contexto la ley y todos los fariseos y los escribas, lo que ellos enseñaban, ellos tenían esto en mente literalmente y así era como lo aplicaban. Si alguien hacía algo, trataban de hacer justicia con algo similar para poderle castigar. Entonces viene Jesús y les habla y dice, oíste que fue dicho, pero ahora Él le da esta reinterpretación a esta ley antigua. Y el objetivo de Jesús era limitar la venganza personal. Porque esto lo que llevaba en este principio, hermano, era que la persona se cobraba, pero dependiendo cómo se lo cobraba, entonces generaba otro espíritu de venganza. Cuando le cobraban la deuda, entonces después él quería hacerle otra cosa y así iba sucesivamente, se iba aumentando el mal. Entonces Jesús trata de reinterpretar y decirles, no es así. Más bien debe de poner resistencia a la maldad, a que eso no continúe. Porque el objetivo de él era limitar la venganza personal, enseñando no responder con violencia a la ofensa personal. Es decir, cuando él dice dar la otra mejilla, tenía que ver con todo el daño físico que alguien recibía. Y que en ese daño físico la persona que era afectada no reaccionara con algo similar para cobrársela. Y a veces, hermanos, digo, en este tiempo nosotros siempre oímos la expresión, el que me la debe, me la paga. Y a veces ya con principios cristianos, en una vida cristiana, pero nosotros siempre estamos con la ley del talión, como dice. El que me la debe, me la paga. Y a veces eso sigue en la práctica. Yo recuerdo una anécdota personal. Cuando yo recién llegué a este país, estaba trabajando como carpintero y me llevaron a instalar muebles a residencias. Y un compañero de trabajo de Guatemala, muy tranquilo y me apreciaba, hermano, quizás me veía como su hijo. Pero él tenía mucha paciencia conmigo y él siempre dijo, que vaya Marcial conmigo. Y siempre me llevaba a él. En una de las instalaciones que estábamos haciendo, estaba colgando una puerta en un mueble y el espacio era pequeño. Y él me dice, yo voy a sostener la puerta, usted la atornilla. Y pues yo no sabía ni usar bien el taladro. Agarro el taladro y él sosteniéndolo allí y yo todo nervioso. Y me dice, hágale presión al taladro para que no se le mueva el tornillo. Y yo pues le hice con toda la fuerza. Cuando le jalé el gatillo para que atornillara, se me desvía y le clavo la punta del taladro en el dedo. Y él grita y dice, ¡ay! Y me vuelve a ver y me dice, esto no se va a quedar así. Y yo cuando me dijo eso, yo no sé qué cara me vio él, si me puse pálido o qué. Y cuando dice, esto se va a poner morado. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, me di cuenta la importancia que tiene el llegar a una reflexión y poder decir, no respondas mal por mal. Porque mire la reacción cuando él me dijo, esto no se va a quedar así. Yo dije, en la otra él va a querer atornillar y me va a querer atornillar el dedo. Pero la respuesta cuando él me dice, se me va a poner morado. Entonces, leyendo yo esto me doy en cuenta cuán importante es. Ahí dice, pon la otra, el otro lado, pon la otra mejilla. Es decir, respira. Sí te dañó físicamente, sí te puede hacer, pero no respondas
mal por mal, sino trata de evitar, y eso, a eso los quería llevar Jesús. Entonces cuando él dice ahí dar la otra mejilla, estaba diciendo cuando reciba un daño físico, procura no hacer lo mismo, sino reflexiona y cómo tú puedes con el bien vencer el mal. Cuando él dice da la capa, eso tiene que ver, hermano, con nuestras pertenencias. Cuando quizás de alguna manera nosotros hemos sido afectados por algo, te quitó alguien y a lo mejor tú tienes fuente suficiente para restituir lo que te quitaron, pero no respondas mal con mal. A eso quería llevar Jesús cuando dice, si te quitas la túnica, es decir, lo que te está cubriendo, dale también el cover, dale tu capa también. A lo mejor le va a servir y lo llevas a reflexionar a la persona que hizo daño y el mal ahí se detiene. Porque si hacemos de tal manera como me hicieron, vamos generando el mal y va abundando y eso va creciendo. O sí, me hiciste esto, o yo te lo voy a hacer peor. Y para cobrártelo tiene que hacerlo de la misma manera y ahí va la cadenita. Por eso es que el mal ha abundado tanto y la palabra dice, por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. A eso es lo que lo llevaba Jesús en este pasaje, en estos versículos, cuando le decía, da la otra mejilla, da la capa. Y el otro dice, ir la segunda milla. Y así te obligan, esto es cuando está en opresión la persona y te quiere dominar o quiere controlarte. Jesús dice, ve, y te pide que lo lleves una milla, haz la otra, no te limites, hazlo. Y eso va a ayudar a detener el mal. ¿Sabe que cuando Jesús estaba enseñando esto, hermano, ahí a los seguidores, había un problema en el pueblo judío? Ellos estaban de alguna manera siendo oprimidos por el imperio romano. Entonces ellos esperaban el Mesías para que lo viniera a liberar de esa opresión. Y cuando Jesús viene a enseñarles esto, ellos estaban pensando, esto nos han oprimido, esto nos han maltratado. Entonces aquí viene el Mesías y nos la vamos a cobrar. Por eso es que Jesús les trae esta enseñanza. Y le dice, no, yo os digo, si alguien les pide que lleve la carga una mía, llévasela. Y esto es lo que ellos no entendieron, hermano. Porque dice, Jesús, hermano, escogió a Mateo. ¿Sabe quién era Mateo? ¿Y para quién recaudaba fondos? Para los romanos, hermano. ¿Y cómo vas a tener tú un seguidor de este que, mira, nos está oprimiendo, nos está quitando? Entonces, había una controversia de pensamiento cuando Jesús les veía que él no reaccionaba. En vez de castigarlo, los estaba llevando con él. Pero esta es la enseñanza donde Jesús les estaba llevando, es decir, que debería de cambiar su manera de entender e interpretar la ley, porque así se había enseñado. Ahora, no es tolerar el crimen, hermano, o ser pasivo con aquello que están haciendo opresión, sino una renuncia a la venganza, priorizando la paz y mostrando amor para romper el ciclo de violencia. A eso lo estaba llevando Jesús. Piense ahora en día, hermano, en nuestro contexto donde estamos viviendo nosotros. Y nosotros miramos en la noticia todo lo que está pasando con los arrestos y todo, ¿no? Y con la gente nuestra. Y a veces uno puede decir, ay, qué malo. ¿Y cómo reacciona la gente? Con violencia, hermano. Ojo por ojo, diente por diente, y así está. ¿Y esto qué es lo que genera? Más violencia, porque el más fuerte no se quiere dejar del débil. A esto lo llevaba Jesús y decir, pues si te piden una milla, llévalo la otra. Y te vas a dar cuenta cómo el impacto cambia, hermano. Si la persona entendiera esta ley, esta reinterpretación de cómo el Señor espera que uno viva la vida según Cristo, cambia las actitudes de las personas. Yo sé que muchos de nosotros a lo mejor tomamos una postura mirando las situaciones, pero al llegar al contexto debemos entender que el mal no se puede detener con mal.
Si no, dice la palabra del Señor, si usted lee al final del capítulo 12 de Romanos, dice, vence con el bien el mal. Es la única manera como se puede vencer el mal, con el bien, no mal con mal, porque eso va a ir creciendo. En esta primera parte a eso lo llevaba Jesús, a que pudiera la persona detener la violencia. Y esto implicaba una decisión voluntaria, hermano, de buscar el bien del otro, incluso cuando no se lo merece. Está duro, ¿no? Y a veces no lo vamos a poder lograr con nuestras propias fuerzas. Pero por alguna razón el Señor lo demanda y lo vamos a ver más adelante. Pero esto contrarresta el odio con el amor de Dios. Cuando actuamos de esa manera, el odio se va aplacando y el amor va aumentando. Y los que tenemos la facultad de poder inyectar esta actitud, somos aquellos que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo y hemos recibido de parte de Dios las virtudes del Espíritu Santo que nos llevan a poder tener esta actitud, hermano. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Por eso Filipenses dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y ahí comienza a dar la lista en el capítulo 2, usted lo puede leer después, pero Jesús, hermano, aún estando azotado, golpeado, maltratado por los verdugos allá en la cruz del Calvario, Él pudo mostrar compasión y la no violencia. ¿Usted cree que Cristo no se pudo defender, hermano? Tenía recursos legales para poderse oponer a aquellos que le estaban maltratando, aunque él venía a cumplir una misiva, pero podía detener y decir, no me golpeen tanto. Si yo no he hecho nada, yo vengo a pagar nomás el precio para la redención, pero no me golpeen. Pero él termina, hermano, cuando nosotros miramos y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es un ejemplo de la extra milla, de la segunda milla, de dar la otra cara. Y por último él termina diciendo, si el que te pide prestado, dale. Ahora, esto no es una ley, hermano, sino un principio, un estándar. Y eso es de una situación personal, porque hay algunos que usan esta porción de la Biblia para decir, oh mira, la persona no deben resistir al malo, porque ahí dice en la Biblia. Esto está hablando personal, no está hablando de una nación, no está hablando de un grupo determinado de personas, sino individual, porque hay corrientes pacifistas que no quieran que ni haya ni autoridad ni ejército en nombre de la paz y que cada quien haga lo que le dé la gana. Pero no, hermano. Los principios bíblicos siempre tenemos que llevarlo en todo lo que aplica la Biblia. Y si usted lee el capítulo 13 de Romanos, dice que someteos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces deben haber autoridad. ¿Para qué? Para que puedan ejercer la justicia de acuerdo a los principios que Dios ha dado. Entonces, estos principios eran estándares que Dios establecía para que se hiciera un juicio correcto. Pero es ahí donde Él ubica, y el punto principal en que yo quiero que usted se lleve hoy en esta noche con respecto a esto primero, es que Jesucristo, hermano, el objetivo de Él era evitar la venganza. En estos primeros versículos del 38 al 42, evitar la venganza y promover la no violencia. Cuando nosotros analizamos nuestro estilo de vida, debemos llegar a conclusiones y saber cómo nosotros estamos actuando cuando nos agreden físicamente, cuando somos afectados con nuestras pertenencias, cuando quizás nos oprimen o nos han obligado a hacer algo por alguien que tiene dominio más que nosotros, o cuando tiene que ver con la parte financiera. Saber cómo reaccionar para poder evitar de alguna manera la venganza y promover la no violencia. Pero Jesús continúa
hablándoles y enseñándoles acerca de cómo interpretar correctamente la ley. Sigamos allí en el pasaje que estamos leyendo de Marcos y vamos allí al verso 43 del capítulo 5 de Mateo. Y Jesús sigue hablándoles y allí tiene que ver con el amor a los enemigos. ¿Están ahí conmigo en el 43? El capítulo 5 dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, cuando Jesús, hermano, dijo que debemos amar a nuestros enemigos, estableció una norma completamente nueva a lo que ellos sabían. Porque en las enseñanzas que le estaba dando a la multitud ahí en el sermón del monte, les estaba enseñando esto nuevo para ellos, de poder interpretar correctamente algo que ya ellos sabían. Ellos sabían que había que amar al prójimo, porque dentro de los mandamientos estaba esto muy claro y establecido. Si usted ve el Levítico capítulo 19, verso 18, va a ver la ordenanza que Dios les pone acerca de amar al prójimo. Pero que de esta enseñanza, de esta ley de amar al prójimo, ellos o muchos de los judíos habían deducido erróneamente, hermano, que debían de odiar a sus enemigos. Es decir, como la ley les decía, ama a tu prójimo o a tu amigo, ellos pensaban que los que no eran, debían de odiarlo. Y esa era la práctica que se tenía en ese entonces, aunque no encontramos en la Biblia ningún versículo que diga literalmente, odia a tus enemigos. Pero ellos habían deducido de lo que estaba en la ley de amar al prójimo. Ellos habían deducido, de hecho, cuando los fariseos le dijeron una pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y usted va a ver ahí la explicación en la parábola del buen samaritano. Y Jesús les explica ahí. Pero entonces, esta deducción que ellos sacaban es probablemente de que los escribas y los fariseos habían aplicado de algunos pasajes del Antiguo Testamento sobre el odio hacia los enemigos. Y hay porciones, hermanos, en las Escrituras que puedan decir, oh, es que mira lo que dice aquí. Si usted lee, si gusta anotarlo, el Salmo 139, y lee del verso 19 al 22, se va a dar cuenta que allí habla acerca de rechazar a los enemigos, repudiarlos. En el Salmo 140, del verso 9 al 11, también habla. Entonces, esta parte de las Escrituras, ellos la habían interpretado o daban por sentado de que como no eran sus amigos o semejantes o prójimos, había que odiarlo. Y ese era el contexto en el cual se manejaba en ese entonces, y por eso es que Jesús le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Eso es lo que encontramos en los Salmos allí, en el 139 y en el 140. Pero Jesús dice, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. Esto en ese entonces no les pareció algo factible o algo fácil de hacer. El amor hacia los enemigos es un mandato fundamental de Jesús en el Sermón del Monte.
Y nosotros lo miramos allí en el verso 44, desafiando la práctica y la norma que ellos tenían de poder amar solamente a los amigos o al prójimo. Además, él dice y exige orar por los perseguidores y hacer el bien a quienes nos aborrecen y bendecir a quienes nos maldicen, buscando Jesús de que podamos imitar el amor incondicional y la misericordia del Padre Celestial. Y por eso es que él da el ejemplo y la ilustración acerca de el sol, donde dice el sol y la lluvia, Dios la provee para todo, bueno y malo. Esa imagen muestra el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y Jesús lo lleva a que los seguidores deben reflejar este carácter divino, hermano, y amar sin parcialidad, tanto a los amigos como a los enemigos. Si Jesús viniera y nos exhortara en nuestro tiempo, creo que tiene suficiente material para podernos ubicar, porque a veces nos cuesta aún manifestar el amor a aquellos que nosotros decimos que amamos. Ahora, si nos dicen a nuestros enemigos, no, esa es una tarea difícil. Y hay personas, hermano, a veces que lamentablemente tienen un concepto equivocado del amor de Dios. Hay personas que no se quieren relacionar ni con las personas que no son de su mismo credo, de su misma fe. Hay personas que dicen, no, ese es impío. Y a veces yo cuando oigo la expresión y la actitud, y digo, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es tu proyección? ¿Es de que te quieres lucir o ver santo? ¿O realmente tu corazón ha sido transformado? Una de dos. Porque cuando tu corazón, hermano, ha sido transformado, la misericordia de Dios debe estar a la puerta de tu boca y de tus acciones. Porque la palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. La palabra de Dios dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que no puedo creerme que estoy acá y poder decir, es que es impío. Y a veces la palabra se oye mera rara, ¿no? Como algo despectiva. O que es incrédulo. Cuando deberíamos tener más amor, más compasión por aquellos que no conocen la verdad y saber cómo poderla llevar. Por eso es que yo digo, si nosotros miramos este estándar de acción, de amor, aún nos podemos quedar cortos nosotros con el amor al prójimo. Con aquellos que conocemos, con los que nos relacionamos, a veces estamos cortos. Y si Jesús nos demanda y dice, no, tienes que amar a tus enemigos. Jesús nos llama a vivir con una norma más alta de la que el mundo tiene, hermano. Una norma quizás imposible de alcanzar con nuestra fuerza. Y yo sé que si no llevamos este concepto en un raciocinio lógico, es imposible de alcanzar. Solo el Espíritu Santo de Dios puede capacitarnos para amar y orar sinceramente por quienes quieren hacernos daño, venciendo con el bien el mal. Y esa es tarea que cada uno de nosotros tenemos y que debemos aplicarla a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Esta enseñanza, hermanos, de alguna manera se contrapone a la naturaleza humana, pero busca que nosotros podamos ser libres
y encontrar la paz interior y la transformación interna de nuestra vida y no vivir una vida por apariencia o externa, porque eso es lo que ha estado afectando al pueblo de Dios, porque nos hemos ocupado de nomás complacer a quienes nos miran o a quienes nos relacionamos y que puedan ver la apariencia de una vida cristiana, a veces con una máscara de santidad, cuando nuestro interior necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y es la única manera que nosotros podemos cumplir la demanda que el Señor dice: amar a vuestros enemigos. Mire, si estamos batallando con amar a vuestro prójimo, a nuestra familia, imagínense si tendríamos que amar a nuestros enemigos, ¿a dónde nos quedaría el estándar que pone o la medida que pone el Señor? Es algo que nosotros necesitamos, algo de parte de Dios que nosotros no lo tenemos en nuestra naturaleza caída, que fue afectada por el pecado, y esa naturaleza nos lleva siempre a tener una actitud de egocentrista donde todo es para mí. Y si queda algo, me lo dan a mí. Y si alguien no reclama eso, ahí me lo pasan. Y eso está innato en nosotros, hermano. Yo siempre lo digo, pero cuando nosotros lo llevamos a la práctica, debemos saber y examinarnos y saber cuánto nosotros estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo. Y ahora más difícil, a nuestros enemigos. Es ahí donde vamos a ver la necesidad de tomar de lo que Dios tiene. Porque Dios, hermano, o Jesús, no te va a exigir algo que tú no puedas dar. El amar al enemigo no se puede ser en una naturaleza caída. Porque esa lo que nos va a llevar es a buscar versículos que nos respalden el ojo por ojo y el diente por diente. Por eso la frase, el que me la hace me la paga, es muy común. ¿Por qué no buscamos el que dice amar a vuestros enemigos? Porque está difícil. Porque es ahí donde necesitamos de la naturaleza divina que ha sido puesta en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es que hay necesidad de nacer de nuevo para poder cumplir estas exigencias que el Señor demanda como estándar de vida para el seguidor, para el cristiano. Si tú estás batallando aún amar a tu prójimo, hermano, necesitas saber si realmente hubo un encuentro personal con Cristo. Porque cuando hay un encuentro personal con Cristo, el viejo hombre muere y nace uno nuevo según Cristo por el Espíritu Santo. Y ese que nace de nuevo trae unas virtudes que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y eso lo da el Espíritu Santo. Y cuando eso está en ti, comienza a desarrollarse para entonces poder cumplir el estándar que Dios ha puesto. Finalmente, en el último versículo, Jesús nos lleva a una conclusión después de dar las ordenanzas, de poder saber cómo detener la violencia y que no seamos vengativos y de amar a nuestros enemigos. Jesús añade en el verso 48, hermano, dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, esta perfección no se está refiriendo, hermanos, a que seamos impecables o que no vamos a cometer errores.
Lo que está llevando Jesús es decir, a una madurez espiritual, donde tú entiendas que tienes que adquirir de lo que Cristo tiene para entonces poder obedecer. Porque Él dice que como hijos de nuestro Padre Celestial, Él nos llama a esa perfección, a cumplir ese estándar. Pero el ser humano, afectado y contaminado por el pecado, no puede alcanzarlo. Entonces, ¿por qué Jesús exige algo imposible? ¿Sabe por qué? Porque Él, más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 26, Él dice, Jesús, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando nosotros llegamos a la reflexión y meditamos, decimos, no, es que esto no. Y si lo llevamos a nuestra vida práctica, hermano. Yo sé que algunos de ustedes están pensando en las contiendas o en las cosas que tal vez han sido afectados, quizás físicamente o emocionalmente, con sus pertenencias, con su propia dignidad, o han sido sometidos a rigores donde no deberían y que ha sido una injusticia, donde han perdido quizás cosas financieras. Es difícil poder decir, oye, ¿cómo lo puedo amar? Es allí donde lo imposible para nosotros se hace posible para Dios. Lo que Dios demanda, solo Él puede producirlo en nosotros. Esa demanda de poder amar a nuestros enemigos, solo Dios puede capacitarnos. Y si nosotros no estamos allí, estamos en un lugar donde tú puedes clamarle y decirle, mira Señor, tú me conoces. Y ahí es donde uno tiene que ser sincero, no con una apariencia externa, sino con el interior, porque eso es lo que ve Dios. Dios mira el corazón. Nosotros todos miramos la apariencia, la fachada. Yo creo que aquí ninguno tenemos la capacidad de poder ir al interior de cada uno y saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero hay uno que sí, y es el Espíritu Santo. Y es el que nos examina, y es el que vamos a dar cuenta, y es el mismo que nos va a capacitar para poder cumplir ese estándar que Él demanda. Porque puede haber algo que nos esté afectando al no dar el paso. ¿Cómo puedo hacerlo, hermano? ¿Qué injusticia me deberían de pagar en vez de estarme oprimiendo? Me deberían de recompensar en vez de estarme pidiendo. Pero cuando quieres mostrar algo diferente, es donde Dios da aquello que necesitamos de parte de Él para poder mostrar que somos algo diferente. ¿Se acuerda cuando vimos la porción de sal de la tierra y luz del mundo? Jesús nos quiso decir, hermano, que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, tú eres diferente. Tú eres diferente. Ahora, no diferente en cuanto a valor o que valga más delante de Dios, todos valemos iguales. Pero en cuanto a la posición que Dios te da y a lo que puede fluir a través de el que ha nacido de nuevo, tú eres diferente porque tienes una función o tenemos una función que hacer de poder preservar la maldad de este mundo con algo bueno que pone Dios en nosotros. Por eso es que Él nos llama sal de la tierra. Y a eso es que Él lo quería llevar acá cuando le dice, ustedes tienen que amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque somos sal de la tierra, hermano. El mundo hace lo que nosotros podemos decir, oh, yo amo al que me ama. Yo le ayudo al que me ayuda. Pero cuando hacen lo contrario,
entonces es porque hay algo diferente en ti. Y debe haber algo de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso que Dios ha puesto en nosotros es lo que glorifica a Dios, porque no es lo que nosotros éramos o lo que nosotros somos, sino de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero para que eso se vea manifiesto, debe haber un despojo de aquello que está opacando lo que Dios quiere que nosotros manifestemos y demos a conocer para que su nombre sea glorificado. Y cuando vean aquello, ¿por qué si yo le estoy haciendo daño, Él me regresa con algo diferente? En vez de odiarme, me manifiesta amor. Y entendamos, hermano, no es que tampoco vas a andar allí abrazado con el enemigo, pero lo vas a perdonar. No vas a sentir rencor ni deseo de venganza, pero no lo vas a odiar. Y cuando Él necesite, dice ahí todo el capítulo 12 de Romanos, si usted dice, si tu enemigo te pide un plato de comida, y si tú lo tienes, dáselo. Si tienes sed, dale agua. Es la manera de vencer el mal con el bien. Porque lo que tú tienes no es tuyo, sino de lo que Dios nos ha dado para poderlo ministrar. Y ahí es donde hacemos la diferencia. Ahí es donde somos diferentes. Para poder impactar al mundo y lo que ellos hacen, debe haber algo diferente en nosotros para poder cumplir el estándar que Dios nos demanda. Porque lo que es imposible para nosotros se vuelve posible para quienes se rinden a Cristo Jesús y viven por el poder del Espíritu Santo y habita en nuestros corazones. Ahora la pregunta aquí es, y yo siempre repito esto, el nacer de nuevo, el aceptar a Cristo, no es solamente una acción de pasar al frente o levantar la mano y que te digan, bienvenido, eres mi hermano. Es parte de la respuesta de lo externo que uno ve. Pero ese nacimiento tiene que venir del interior del corazón. Que mientras eso no suceda, hermano, yo puedo decirte aquí cuando pasas y aceptas al Señor, el Espíritu Santo está en ti por lo que ha manifestado. Pero solo se manifestará o llegará a tu corazón el Espíritu Santo cuando haya habido un verdadero encuentro personal con el Señor. Y entonces comienza a capacitar para cumplir este estándar. Si no, estamos siempre con la fachada. Estamos siempre con la apariencia. Pero la vida del seguidor de Cristo, hermano, no es apariencia, sino identidad. Donde tú te identificas como hijo de Dios, y donde ya no eres salvadoreño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, panameño, no sé si me queda alguna aquí de las naciones acá. Si no eres, pues sí, vea. Es que como algunos están durmiendo, yo dije, los que están durmiendo no me van a... Mexicano, no eres eso. Si a ti te sale eso primero, cuando te identifica, hermano, entonces tú no has tenido un encuentro con Dios en cuanto a vivir una vida cristiana. ¿Cuál es lo primero que tiene que salir en nosotros cuando dice, ¿tú quién eres? Soy un cristiano redimido por la sangre del Cordero. Y eso siempre nos va a llevar a la unidad del cuerpo de Cristo, a vernos como miembros de un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y como cuando Cristo es la cabeza, hermano, siempre esa identificación nos va a ayudar a poder hacer aquello que demanda como hijo de Dios. Pero si tú estás poniendo en primer lugar, no, hermano, es que yo soy salvadoreño. Los salvadoreños así somos. Todos los salvadoreños me entendieron. ¿A dónde está la cosa? Allí ven.
Si eso está primero, si tú estás defendiendo tu cultura, tus comidas, en una discusión donde debe haber crecimiento los unos con los otros, hermanos, amarnos. Si no has adquirido la identidad que te da el Señor como seguidor de Él, vamos a batallar solo en eso, en la cultura. Imaginen las comidas. Ahora, amar al prójimo, pues estamos allá bien lejos para poderlo llegar. Por eso es que Jesús espera de que nosotros nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera tú y yo la debemos correr como cristiano. Esa es nuestra identidad. Cristiano es el seguidor de Cristo, el que está regido por las reglas y las leyes del reino. Y las reglas del reino tiene un estándar que me dice: no solamente ama a tu prójimo, sino también ama a tus enemigos. Sí, está difícil. Porque esta porción o esta enseñanza, hermano, desafía a nosotros como cristianos a no solo cumplir una regla externa, sino a ser transformados nuestro corazón para poder reflejar el carácter del Padre. En medio del mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Y esto va a superar toda interpretación común, racional, que tengamos acerca del amor y de la justicia. El propósito de Cristo, hermanos, es que nosotros podamos vivir estos mandamientos y podamos demostrar que realmente somos hijos de Dios y nos distinguimos de la conducta humana o de la sociedad, actuando con el amor incondicional que Dios muestra y nosotros podamos ser imitadores de Él. Es un llamado a vivir según este estándar del reino de Dios, confiando solamente en la justicia y mostrando el amor que Dios nos ha dado, aún en situaciones que nosotros podamos sufrir agravio o perjuicio. ¿Cómo podemos lograr eso? Con la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros debemos dejarnos que ese Espíritu actúe en nosotros. Y la única manera que Él puede actuar es que nosotros nos dejemos y nos pongamos en las manos del Señor, como el barro en manos del alfarero. Vamos a ponernos de pie.